Vamos a arrancar ahora con las propuestas para el sector agropecuario. Así que va a generar un interés particular, obviamente, por las características de quienes han convocado a este acto cívico. Le toca comenzar la ronda al candidato Héctor Baldassi. Adelante. Bueno, quiero decirle que uno considera el campo como el motor de la Argentina, como el tractor del país. Realmente nosotros acompañamos al campo porque creemos que es el futuro de la Argentina. Pero para darle esto hay que darle previsibilidad, hay que darle reglas claras, reglas duraderas, reglas que acompañen al productor, que cuando siembra no le cambien las reglas cuando llegue a la cosecha. Realmente yo siempre me acuerdo que mi viejo, que era un simple sodero, me decía que si el campo andaba bien, él vendía más soda, porque esto es una cadena, es un eslabón de todos los sectores. El campo produce esa manera de poder fluidez a diferentes lugares, a diferentes sectores. Me parece que en la Argentina se podría producir 120 millones de toneladas de granos con la tecnología y con el suelo que hay. Y hoy no llegamos ni a 100. Es un problema. Podríamos producir mucho más. En el tema de la leche, hace 10 años que venimos produciendo la misma cantidad de leche. Entonces, me parece que lo que tenemos que buscar en esto, es motivar al agropecuario. Nosotros pensamos y tenemos en el equipo que consideramos que tenemos que eliminar las retenciones al trigo y las retenciones también a la carne vacuna, de novillo pesado de más de 500 kilos. Una amortización rápida de los bienes de capitales como las máquinas agrícolas. Bien, una doble deducción de ganancias en los fertilizantes para poder recuperar la tierra, para poder recuperar el suelo, que es tan prestigioso y tanto bien nos hace. Entonces me parece que el campo es fundamentalmente... Ha terminado su turno, candidato Baldassi. Es el turno de la candidata Carolina Scotto. Difícil negar la importancia de la producción primaria y la producción agropecuaria en el perfil productivo de nuestro país. Difícil negar el valor que tiene en el aporte a la creación de riqueza, en el volumen de participación en las exportaciones de nuestro país. Particularmente todo esto vale para Córdoba, cuya producción representa el 12% de las exportaciones del país. Sin embargo, así como hablábamos recién de la necesidad de redefinir una matriz energética, ha sido importante el debate que se consolidó en el Plan Estratégico Agroalimentario. Más importante sería aún que los distintos actores involucrados en la planificación de las líneas de trabajo y las responsabilidades respectivas de cada actor se pudieran poner efectivamente en marcha. Porque creo que todos estaríamos de acuerdo, después de la evolución en los últimos años de la producción primaria, en que la agriculturización y en particular la sojización que ha dado su perfil propio a la producción primaria en nuestra provincia y en nuestro país, está generando dificultades, no solo en la estructura productiva diversificada que es necesario proteger, sino también algunas consecuencias ambientales realmente muy negativas. Indudablemente la renta extraordinaria generada por el crecimiento de los precios internacionales y la ausencia de políticas que pudieran concertadamente reorientar la producción y proteger la producción de trigo, de maíz, la producción lechera, vacuna, bovina, etcétera, está demandando hoy un rediseño de las políticas con el fin que acabo de señalar. Es lo mismo, digo, respecto a las políticas fiscales y las políticas crediticias. Pero lo más interesante me parece a mí es el esfuerzo que debe nuestro país todavía hacer y que se ha hecho muy poco por agregar valor a la producción primaria, por concertar esfuerzos para que incluso el agregado de valor en esa cadena de valor sea en origen, para que en definitiva se aprecie la sinergia importante que la producción primaria con la producción industrial tienen recíprocamente. Sí. No es una disputa interesante la de si vamos a industrializar o vamos a mantenernos en la producción primaria. Ha terminado su tiempo y es el turno de la candidata Olga Riutort. Creo que el principal problema que tiene el sector agropecuario
es la inflación, que aumenta sus costos de insumos, el estancamiento que hay en los precios internacionales, el tipo de cambio que el gobierno nacional sostiene ficticiamente bajo, y lo peor de todo es la negación del gobierno nacional a reconocer que el sector que más rápidamente se puede reactivar y que va a beneficiar al gobierno porque va a recaudar más y al sistema productivo generando más riqueza, más trabajo y más salario, creo que la única herramienta que hoy tendría el gobierno nacional es primero acabar con este divorcio con el campo, asociarse en los éxitos y bajar las retenciones, transitoriamente. ¿Para qué? Para que podamos permitir la recuperación del valor relativo del maíz, de la carne y del trigo, y dejemos la soja con retenciones altas porque no influyen en los precios ni en la producción del mercado interno. Ahora, es cierto que el gobierno le va a costar tomar esta medida porque va a recaudar menos hasta que se recupere el valor relativo de estos commodities, pero es el único camino, porque la devaluación que están planteando algunos sectores en un proceso inflacionario como el que estamos viviendo, con contratos indexados como existen, va a mandar los precios otra vez por las nubes y creo que va a ser peor el remedio que la enfermedad. Por lo tanto, me parece que el gobierno no puede seguir ignorando la inflación alta que tenemos, tiene que dejar de emitir sin respaldo, tiene que ser más responsable de saber que su prioridad es reconocer cuál es el sector de la economía que yo puedo recuperar más rápidamente si no queremos seguir con esta implosión económica que viene día a día desde el 2007 hasta la fecha. Me parece que hay que dejar las soberbias de lado y ponerse a dialogar con el campo y tener retenciones diferenciadas por cosecha y para la carne un plan a largo plazo. Es el turno del candidato Juan Schiaretti. El problema de la producción agropecuaria es que es la gallina de los huevos de oro y parece que el gobierno nacional, en vez de cuidarla, la quiere matar a la gallina de los huevos de oro, porque lo ningunea, los discrimina y los agrede. Tanto es así que después de las primarias llamaron al diálogo a diversos sectores, pero el campo no figura. Y tiene que soportar el campo porque el chacarero siempre ha puesto a plantar, mientras no se le animan a las multinacionales con las retenciones, el esquema de retención. Y para que quede claro, con las retenciones que Córdoba le manda a la Nación de un año del departamento Marco Juárez y Unión, pagamos la autopista Córdoba-Rosa. O sea que el departamento Marco Juárez y Unión ya pagaron varias veces la autopista Córdoba-Rosa. Esta es la realidad de lo que nos pasa. Hay que bajar la retención, hay que poner la cuenta de ganancia y después eliminarla, porque ni siquiera la usan como intento de desenganche de precios internacionales de lo nacional, porque ya son un mecanismo obsoleto, sino para recaudar más simplemente. Hay que establecer mecanismos de desenganche de precios internos, de internacionales, como usan Australia y como usa Canadá, en vez de castigar al campo con la retención. Si empezamos por eso, seguramente podremos conseguir entre todos ver cómo utilizamos el suelo, cómo hacemos la rotación de los diversos productos para evitar de que parezca una extracción minera en vez de una producción agropecuaria, lo que nos pasa a los argentinos. Y el campo fue y será la base del progreso de la provincia de Córdoba. Por eso siempre nos vamos a jugar por el campo. Y porque el campo es el motor de la Argentina y hay buenos precios internacionales allá afuera que si nos organizamos bien y no se agrede al campo, no se lo ningunea, seguramente va a permitir que el país progrese durante mucho tiempo. Muchísimas gracias. Es el turno del candidato Oscar Aguad. Gracias. Bueno, todo se hizo mal. Todo se hizo mal. Y además el gobierno ha sido muy desagradecido con el sector agropecuario. En estos 10 años el sector agropecuario aportó 260.000 millones de dólares de divisas y en retenciones 70.000 millones de dólares.
Cuando vienen los precios internacionales extraordinarios, el sentido común, la razón, dice que un país productor de granos, de leche y de carne, lo que tiene que hacer es aumentar su oferta exportable, producir más. El gobierno hizo todo al revés. Le metió la mano en el bolsillo al sector agropecuario y le intervino los mercados. La consecuencia, perdimos 10 millones de cabezas de ganados. Este año vamos a perder cerca de 1 millón más. Cerraron 4.000 tambos a pesar de que seguimos produciendo la misma cantidad de leche, a los mismos precios de hace 2 años. Además de todas estas complicaciones, la Argentina no aprovechó el viento a favor para impulsar el desarrollo del país. Nosotros lo que proponemos es disminuir drásticamente las retenciones y suprimirlas en muchos casos, y además que sea a cuenta de ganancias. 0 de retenciones a las economías regionales, no más economía ni a la carne ni a la leche, y a la soja un techo del 30% para ir gradualmente bajándola. Pero esto no es un acto demagógico, tiene que ser a cambio de algo. Esto significa acordar políticas de desarrollo, hay que sentarse con el sector agropecuario. 130 millones de toneladas hacen falta producir en la Argentina.